Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo complacer a nuestro Padre Celestial? Y de verdad es curioso ver cómo hasta en la oración nuestra hermana hizo esa expresión para complacerte, mi Dios, ¿verdad? Y bueno, pues hoy vamos a estudiar algunas formas de cómo complacer a ese Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso, al Shaddai. Y, y quiero declarar en el nombre de Jesús que tú puedes agradar a Dios. Tú eres la persona indicada para agradar y para complacer a ese Dios todopoderoso. Y cuando realmente tú empiezas a pensar en agradar a Dios, es increíble, mis amados, es increíble ver cómo los seres humanos, aparentemente tan insignificantes, cuando miramos el tamaño y la escala del universo que Dios ha creado, tenemos la capacidad de agradar verdaderamente al Señor. También es posible hacer, desgraciadamente, lo que le disgusta a Dios. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió ahí en Efesios 5:10, comprueben lo que agrada al Señor. En otra versión dice, imagínate lo que agrada a Cristo y después hazlo. No solamente imagines lo que puede agradarle a nuestro Señor Jesucristo, sino una vez que ya te imaginaste lo que le puede agradar, después haz lo que le agrade. Haz lo que tú creas verdaderamente que le va a agradar. Y en ese sentido, bueno, nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, pues para saber a través del carácter de Dios, a través de sus formas de ser y de hacer, de cómo Él nos muestra su verdad a través de la palabra, podemos ir dilucidando, ir sabiendo exactamente qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Hoy el Señor nos está llamando a hacer lo que le agrada, lo que le complace a Él. Y para eso, pues vamos a leer el Salmo número 113, del versículo 1 al 9, en donde la palabra de Dios allí nos enseña a complacer a Dios alabándolo, exaltando su nombre, bendiciéndolo, en una alabanza continua y constante, mis amados. Por lo tanto, voy a permitirme leer para ustedes el Salmo 113, y nuevamente es uno de los salmos que inicia con un aleluya. Este salmo ya empieza a ser lo que se llama el pequeño alel. Son salmos cortos, de mucha alabanza, de mucha expresión en loar el nombre del Señor, de exaltar su nombre. Y curiosamente tenemos que saber que este tipo de salmos eran los que se cantaban en el Antiguo Testamento, pues en gratitud a Dios después de la comida. Y si ustedes han leído en los evangelios, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice claramente que después de comer, dando gracias a Dios, cantaron himnos y después se despidieron. Estos himnos son los del pequeño alel, y uno de ellos es uno de los salmos, el Salmo 113. Y bueno, dice la palabra de Dios, alaben siervos de Jehová, alaben el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al hombre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes del pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Miren cuán grande es el Señor a través de su palabra, y cómo la inspiración divina nos lleva propiamente a hacer lo que verdaderamente le agrada a Dios, alabarle. Fíjense bien, la alabanza es la respuesta apropiada a Dios, porque Él es digno de toda nuestra alabanza. Él es el único digno verdaderamente de que tú y yo pudiéramos cantar esos himnos, esos cánticos, esos salmos
de alabanza a Dios. Humanamente, nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos, ¿verdad? Y no por nuestro propio bien, sino les enseñamos a ser agradecidos por el bien de ellos, porque reconocemos que una persona que es agradecida cabe donde sea, mis amados. Una persona ingrata, una persona que no tiene ese deseo de ser agradecido por sí mismo, que le nace en su corazón, pues desgraciadamente se va cerrando puertas y no en cualquier lugar cabe. Bueno, nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos a ver que nuestros hijos son agradecidos de sí mismos, que desde lo profundo de su corazón empiezan verdaderamente a dar gracias por lo que se les ofrece, por lo que se les da, por lo que tienen, nosotros pues también nos ponemos contentos. Nos ponemos contentos porque empezamos a ver que nuestros hijos están siendo educados de una manera correcta. La gratitud siempre es algo correcto para cualquier nacionalidad, para cualquier idiosincrasia, para cualquier cultura, mis amados. Entonces, cuando vemos que nuestros hijos son agradecidos, nos ponemos felices. Empezamos a ver que realmente están yendo por un camino correcto. Bueno, pues ahora vamos a traspolar esta situación al esquema y al concepto y a la condición de Dios. Dios nos enseña a ti y a mí, como sus hijos, a alabarlo, ¿verdad? A ser agradecidos con Él, porque es la respuesta correcta ante Él y porque es exageradamente bueno para nosotros, mis amados. El hecho de ser agradecidos, lejos de realmente provocar algo súper padre en Dios, es algo que debe de llenar nuestra vida porque es bueno para nosotros. Por lo tanto, el agradecimiento es una respuesta apropiada a la generosidad humana. Cuando nosotros somos generosos, también somos agradecidos. Y cuando somos agradecidos, pues también somos generosos. Es recíproca esa situación. Entonces, la alabanza continua es la respuesta apropiada a la generosidad de Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, es porque Él mostró su generosidad. Y cuando Dios muestra su generosidad, es cuando nosotros le alabamos, ¿verdad? Y le agradecemos. Entonces vemos que también eso es recíproco. Bueno, entonces vemos que el salmista repite una y otra vez, alaben el nombre del Señor, alaben el nombre de Jehová. Y dice que lo debemos alabar durante todo el día, desde la salida del sol hasta su ocaso. Muchos podrán decir, eso ya se me oye o se me suena a fanatismo. Mis amados, no es que seamos fanáticos, simplemente que en cualquier momento del día podemos recordar y podemos exaltar el nombre de Dios simplemente por el momento que estamos viviendo. Así como nuestra hermana Almita en su oración decía, esta semana pasé por una situación crítica, pero gloria a Dios porque tuve paz en mi corazón. Y en ese momento viene una alabanza al Rey, al Dios Todopoderoso. Y no nos quita absolutamente nada de tiempo el hecho de que pensemos en el Señor y le digamos, gloria a tu nombre, te bendigo, Señor, te alabo por quien eres. Y eso lo podemos hacer en el transcurso del día, en cualquier momento, en cualquier situación que estemos desarrollando. Debemos alabarlo a través de nuestra vida, desde ahora y para siempre. Y todo porque, mis amados, mientras estamos aquí en la tierra, en esta condición de vida física, pues solamente nos estamos entrenando constantemente. Hoy le doy la gloria a Dios porque día a día, pues tenemos esas micras, esos entrenamientos que nos llevan a ver lo que vamos a experimentar para la vida eterna. En la vida eterna, todo nuestro desarrollo va a ser en alabanza a Dios. Entonces, desde ahorita nos podemos ir entrenando y qué bueno que nos estamos entrenando de esa manera, porque cuando lleguemos a su presencia, vamos a alabar a Dios de una manera increíble, mis amados. Y va a ser lo mejor. Bueno, hoy el Señor nos invita y nos llama, ¿verdad? A través de su bendita palabra a aprender a alabarlo particularmente por su amor,
a todos nosotros, pero también por su amor a los marginados, a aquellos necesitados, a los menesterosos, dice la palabra de Dios, a los pobres y hasta los estériles. Y digo los porque justamente no necesariamente debe ser una madre la estéril en cuanto a la procreación de hijos. Todos nosotros podemos ser estériles al no dar fruto, porque no necesariamente tenemos que traer hijos a la vida para considerarnos fértiles. Tú y yo estamos llamados para dar fruto y fruto en abundancia, para ser fértiles en esa situación. ¿A través de qué? Pues a través de llevar la palabra de Dios, de arrancar las almas que se están perdiendo en una eternidad sin Cristo, arrancárselas de las manos del enemigo para traerlos a los pies de Cristo y para que ellos puedan tener también la bendición que tú y yo ahora tenemos a través de la bendita fe que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Amén. Porque esto nos ha llevado, obviamente, a la salvación y vida eterna. Tenemos la esperanza en Cristo Jesús, tenemos el amor de Dios, tenemos el temor por Dios. Y en ese sentido, mis amados hermanos, pues ya estamos experimentando algo glorioso, que es la vida eterna, desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, hay que gritar prácticamente como el salmista, aleluya, alabado sea el Señor. Y empezar a recordar todo aquello que el Señor ha traído el día de hoy a tu vida. ¿Qué experimentaste? Todo lo que tú viviste el día de hoy es digno de que tú le alabes a Dios por lo que viviste. A lo mejor podrás decir, pastor, pero hoy tuve un día pesadísimo. Dale la gloria a Dios, alaba al Señor, porque el Señor te dio la oportunidad de tener ese día pesado para que tú valores la realidad de lo que estás viviendo y que también te des cuenta que hasta este momento el Señor te ha levantado con la diestra de su poder. Hasta aquí el Señor te ha ayudado. Amén. Hoy podemos decir con toda sinceridad, ven, Ebenezer, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y por eso tenemos que alabar a Dios, bendecir su nombre. Bendito sea Hashem, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Esto pues nos lleva a leer la palabra de Dios y vamos a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 del versículo 8 al 33. Esto pues obviamente nos enseña cómo complacer a nuestro Padre Celestial a través de vivir ustedes y yo en la luz de Cristo. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, Pablo está escribiendo esto y se lo está diciendo a los efesios, pero recordemos que pues eso también nos corresponde a nosotros, mis amados. Es una palabra viva, es una palabra para el día de hoy, para ti y para mí. Y hay que tomar, obviamente, lo que nos corresponde de esta bendición que tenemos el día de hoy. Dice la palabra, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, mis amados, este es una porción bíblica que muchas veces pisa a muchos. Bueno, vamos a entender todo esto. Miren, como cristianos, estamos a ser una comunidad cuya conducta brilla como un faro de luz para los demás, iluminándolo la manera en que Dios dispuso que la vida fuera vivida. ¿Verdad? Y es por eso que les comento que de la manera en que nosotros podemos complacer verdaderamente a nuestro Padre Celestial es viviendo en la luz de Cristo. Por eso Pablo escribió que tú, y te lo digo claramente a ti, tú eres luz en el Señor. Por lo tanto, debes vivir como los hijos de luz. La luz produce buenos frutos. La luz de Cristo produce frutos como son la bondad, o sea, la generosidad hacia los demás. Produce justicia, o sea, hacer bien en relación con Dios y con la humanidad. Produce verdad en nuestras vidas. Y estas son maneras correctas de agradar al Señor. Estas son las maneras verdaderas con las que podemos agradar a ese Padre Celestial, mis amados. La luz siempre va a exponer al mal. La mejor manera de deshacerse del mal, pues, es arrastrarlo hacia la luz. La oscuridad no prevalece cuando hay luz, mis amados. Entonces, cuando nosotros exponemos esos rasgos oscuros de la vida nuestra o de la vida de alguna persona y lo llevamos a los pies de Cristo, la luz de Cristo pues simplemente provoca que se exponga eso que se está haciendo equivocadamente, erradamente, y pues venga uno a rectificar para poder hacer las cosas bien. Fíjense, aunque el mal prospera en la oscuridad, en el momento en que es llevado a la luz de Cristo, su poder disminuye radicalmente. Es por eso que ustedes y yo hemos tenido cambios sustanciales en nuestra vida. Al venir a exponernos a la luz de Cristo, pues se revelan muchas cosas que estábamos haciendo mal, con lo cual desagradábamos a Dios, no complacíamos a Dios. Y al exponernos a la luz de Cristo, pues empezamos nosotros a hacer tikún, a hacer una rectificación de eso que estábamos haciendo equivocado, pues para venir a hacer lo correcto y de esa manera agradar a nuestro Padre Celestial. Bueno, nosotros tenemos que pedirle a Dios constantemente que haga brillar la luz del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Y por qué lo tenemos que pedir? Él ya encendió la luz, Él ya encendió la chispa. De hecho, Él un día, cuando tú recibiste a Cristo, Él avivó la llama, encendió esa llama y la avivó por tu amor a Dios. El grave problema es que nosotros muchas veces, cuando nos salimos de los caminos del Señor, cuando empezamos a hacernos a un lado, cuando dejamos de buscar la presencia de Dios, somos nosotros los que vamos agotando y apagando cada día, cada momento más
esa llama de amor que un día se avivó en nuestras vidas. Es por eso que el Señor nos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, cuando atendemos a la santa convocación del Eterno para reunirnos los santos en el Señor, pues estamos siendo nutridos por el poder de la palabra, por el derramar del Espíritu Santo, por la comunión de los unos con los otros, por nuestra relación con Dios. Entonces, nosotros muchas ocasiones, ¿verdad?, dejamos que la luz de Cristo se vaya como agotando, como apagando, y no porque Él no tenga la capacidad de brillar en nuestras vidas, pero nosotros vamos dejando por el pecado que nos asedia y que cometemos, vamos dejando que se vayan formando estructuras, muros que nos impiden ver nosotros, de nosotros hacia Dios y no de Dios hacia nosotros, mis amados. Espero me haya dado a entender. Entonces, si el Espíritu Santo te señala un área de oscuridad en tu vida, tienes que aprender a trabajar en esa área de oscuridad a través primeramente de la confesión de lo que el Espíritu Santo te ha revelado y decirle, Señor, hoy confieso que he comprendido que algo estaba mal en mi vida y lo pongo delante de ti, Señor, y te pido perdón por no haberme dado cuenta de lo equivocado que había estado portándome y por no haber hecho lo correcto delante de ti. Entonces, debemos trabajar a través de la confesión y también del arrepentimiento genuino, de ese arrepentimiento que nos lleva a verdaderamente sentir un dolor por haber estado actuando equivocadamente. Ese es el arrepentimiento, que no solamente sea un remordimiento, mis amados. El arrepentimiento produce fruto. Amén. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser verdaderamente fértiles en producir fruto de arrepentimiento delante de Dios. En el momento en que nosotros lo hacemos, pues el poder del mal se rompe. Es como cuando tú te acostumbraste a hablar con mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Cuando la palabra de Dios te enseña que de tu boca no debe salir mentira si quieres verdaderamente estar correcto delante de Dios y empiezas a declarar la verdad, te das cuenta de que rompes la fuerza o el poder de la mentira. Cuando mentías, te dabas cuenta de que una mentira la tenías que tapar con una más grande y otra más grande y otra más grande y otra más grande. Pero cuando tú dices la verdad, todo eso se rompe y no necesitas tapar la verdad con otra verdad más grande. La verdad es absoluta y punto, se acabó. Y no tienes la necesidad de andarte preocupando por el hecho de que te descubran en la verdad. Qué bueno que te descubran en la verdad, gloria a Dios. Como lo contrario es cuando te preocupabas porque te descubrieran en la mentira. Y ahí sí, cuando te descubren, pues aguas por lo que venga en consecuencia, ¿verdad? Bueno, entonces tú y yo podemos romper el mal a través de la confesión de nuestros pecados, de lo que el Espíritu Santo nos hace entender, nos revela, y después el arrepentimiento genuino, teshuvá, ¿ok? También la palabra de Dios pues nos enseña a aprovechar al máximo todas las oportunidades. Recordemos que hemos estudiado una palabra muy particular que se llama crisis, donde en las crisis se manejan dos conceptos al mismo tiempo. Por un lado está el peligro que ofrece la crisis y verdaderamente te sientes en peligro cuando estás en crisis, ¿verdad? Pero también te ofrece una oportunidad. El otro día me permití hacer el vocablo del lenguaje chino. Ahí está. Este símbolo representa peligro y este símbolo representa oportunidad. Entonces, Dios nos quiere llevar en todo momento a que aprovechemos a través de las crisis que el Señor nos permita pasar, aprovechemos todas las oportunidades.
que sí veamos que hay un peligro, pero que en Cristo minimicemos ese peligro, pero maximicemos la oportunidad. Entonces, el tiempo es nuestra posesión más valiosa, mis amados, aquí en la tierra, porque ya estando en el cielo, recuerden que aquí se maneja el tiempo cronos, el tiempo medible, el tiempo de cantidad. Y en la eternidad, en Cristo Jesús, ya cuando estemos con el Señor, se maneja un tiempo completamente diferente, que es el kairos, es el tiempo de calidad. Entonces, ahorita vamos a centrar nuestra atención en el tiempo cronos, en el medible. Y humanamente el tiempo es nuestra posesión más valiosa, porque ya no podemos echar el tiempo para atrás, no podemos comprar más tiempo. Entonces, esta es la expresión más fuerte. Podemos conseguir más dinero, pero jamás, de los jamases, podrás obtener más tiempo. Así de sencillo es esto. Y por eso Pablo escribe, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino más bien vivan como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, todo el tiempo que el Señor nos dé aquí, hay que aprovecharlo al máximo. ¿Pero para qué? Posiblemente tú puedas decir para hacer más dinero todo el tiempo, para tener más posesiones físicas o para tener más fama. No, mis amados hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo para alabar a Dios, para complacerlo, para verdaderamente agradar a Dios. Esa es la forma sabia de cómo vivir. Dice, porque los días son malos. Tú y yo podremos obtener la cantidad de dinero que quisiéramos o la fama que quisiéramos, pero ya nos dimos cuenta que nada de eso tiene un fundamento sólido como que para que permanezca para siempre. Pero cuando tú y yo complacemos a Dios por nuestra buena manera de vivir, por nuestra sabia manera de vivir, y porque Dios nos está dando sabiduría de lo alto para vivir correctamente, pues es el fundamento, es eso que estamos viviendo en esa condición, lo estamos fundamentando en la roca verdadera que es Cristo. Y eso es inamovible, eso es eterno, mis amados hermanos. Entonces, no desperdiciemos nuestra vida como tontos, perdónenme la expresión, pero la palabra necio viene más o menos a darnos ese punto de expresión. La vida es corta. Debemos vivir el momento y aprovechar al máximo cada día que el Señor nos da, pero para vivir complaciendo a nuestro Dios. Y cuando nosotros complacemos a Dios, mis amados, es la manera más excelente de vivir nuestra vida. Jesucristo nos prometió vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia empieza cuando nosotros complacemos a Dios. Porque en ese sentido, Dios, al momento de complacerse, empieza a derramar bendiciones hasta sobreabundantes en nuestras vidas, mis amados. Esto nos lleva a tener que ser llenos del Espíritu Santo, porque obviamente necesitamos un poder superior para poder estar en ese nivel. Pablo pone en contraste la evasión de la realidad que supone el abuso de sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice, no se emborrachen. Mis amados, la palabra de Dios dice que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Todo lo podemos, pero no todo nos conviene. De alguna manera Dios nos permite degustar vino, el fruto de la vid, pero no al grado de embriaguez. O sea, tenemos que ser medidos en ese sentido. Dice la palabra de Dios porque lleva al desenfreno. Y lo podemos ver, o sea, lo constatamos con cualquier persona que se le va tantito la mano en el alcohol y se desenfrena y después traen consecuencias muy fuertes cuando empiezan a ser feos. Entonces, preferible es no abusar de sustancias que nos pueden llevar a una condición de desenfreno y que después vamos a lamentar, como mucha gente lo ha hecho, como toda la gente que
de repente se encopeta, ¿verdad? Y se pasa de la mano. Entonces, dice la palabra de Dios que mejor debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos aprender a beber el Espíritu Santo de Dios, a beber grandes dosis de Él. Y yo le doy la gloria a Dios porque todos los días ustedes y yo estamos viniendo a la presencia del Todopoderoso para que el Señor rebose nuestras copas del poder del Espíritu Santo. Y eso es beber del Señor. Amén. Esa es la realidad que tenemos que vivir. Entonces, en estos versículos, Pablo usa lleno en el tiempo presente continuo. O sea, tenemos que estar llenos siempre. Y nos exhorta a seguir siendo llenos del Espíritu Santo constantemente. Que no se nos vacíe para nada nuestra copa, mis amados hermanos. He hecho el comentario respecto a que nosotros fuimos diseñados por Dios como lo fueron los automóviles diseñados por el hombre. Tienen un tanque de combustible, ¿verdad? Un automóvil puede tener un tanque de combustible de gasolina, de diésel, de petróleo, de alcohol, o de algún otro tipo de combustible que se pueda consumir, ¿verdad? Pero nosotros, por parte de Dios, fuimos diseñados con un tanque de un combustible muy especial, que es el combustible espiritual, ¿verdad? Entonces Dios nos llena ese tanque con su Espíritu Santo derramándose en nuestras vidas. Cuando tú y yo estamos en el día a día, cuando tú y yo llegamos a la presencia de Dios, Dios nos llena ese tanque emocional, ese tanque espiritual de una manera excepcional, nos rebosa y empezamos nuestro día, nuestra actividad. Y en ese quehacer, pues vamos consumiendo de ese combustible emocional, de ese combustible espiritual. Y llega el momento en que si no repostamos, nos sentimos vacíos, nos sentimos sin ánimo. Y es por eso que debemos ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Yo le doy gracias a Dios por quienes se conectan en la mañana y en la noche, quienes pueden, quienes no, pues a lo mejor estarán escuchando por ahí los audios, o estarán cantando alabanzas, o estarán leyendo la Biblia de repente, o simplemente, como el Salmo nos enseña, alabando a Dios en cualquier momento. Entonces, ser llenos del Espíritu nos lleva a cantar salmos, himnos, canciones espirituales, mis amados. En lugar de canciones de borrachos, de desamor, de me quiero cortar las venas, ya no sirvo para nada, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma, dice un tipo ahí, ¿verdad? Y vean qué tipo de declaraciones tan pues negativas, mis amados. Cuando tú y yo tenemos que cantar de alegría, de gozo, porque nuestro corazón está inundado de la presencia de Dios, porque nuestro espíritu está fortalecido en el Señor, porque ahora tenemos una fe y una esperanza que nos va a llevar a la vida eterna de una manera gloriosa. ¿Por qué cantar cosas que no nos nutren espiritualmente y que sí nos consumen tristemente? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos lleva a adorar al Señor desde lo profundo de nuestros corazones, a darle gracias a Dios, que es lo contrario a estar gruñendo y quejándose. Tenemos que dejar ya de quejarnos, mis amados hermanos. Lo que nos pasa nos conviene. Tenemos que aprender siempre que lo que nos sucede nos conviene. Y lejos de estarnos quejando, lejos de estar gruñendo, lejos de estar ahí todo el tiempo de ira, de molestia, debemos de mejor levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias. Gracias por el momento que me estás permitiendo pasar en este desierto, en esta necesidad, en esta angustia, en este problema, porque yo sé que tú vas a transformar todo esto en bendición. Porque yo sé que tú vas conmigo, que yo voy de tu mano, que no estoy solo.
que siempre estás conmigo, no me dejarás ni me desampararás. ¿Se imaginan cuando nosotros empezamos a tener ese tipo de conductas? Vale el esfuerzo, mis amados hermanos. Apenas escuché en el grupo de mi familia una enseñanza muy fuerte de una persona que pues hace una expresión muy padre. Dice, ¿por qué decimos las cosas negativamente? Muchos de nosotros, hasta yo lo había utilizado, el vale la pena lo que hacemos. El vale la pena no debe aplicar a nuestras vidas, mis amados. Pena es tristeza, es dolor, es sufrimiento. Preferible es mejor declarar, vale el esfuerzo lo que vamos a hacer. Y en ese sentido, mis amados, empezamos a crecer, empezamos a tener un desarrollo, sin quejas, sin gruñidos, sino todo lo contrario, alabanza, bendición, alegría en nuestro corazón, paz y gozo en nuestro corazón. Mis amados, debe ser característico de una comunidad llena del Espíritu estar agradecidos a Dios por todas las cosas. Y si digo todas, es todas. La palabra todas es una palabra absoluta. Por todas las cosas, en todos los lugares y en todo momento. Así tenemos que ser nosotros como comunidad cristiana, como centro de formación cristiana Aljaba de Dios. Esto también nos lleva o nos conduce al sometimiento mutuo, como vamos a ver enseguida, en donde el Señor nos enseña a someternos unos a otros con amor y respeto. Pero tenemos que tomar en consideración la palabra de Dios en el contexto completo, porque mucha gente, desgraciadamente, saca un texto, lo saca del contexto y lo utiliza como pretexto. Tú y yo no tenemos que hacer eso, no tenemos que tergiversar la palabra ni acomodarla a nuestro gusto o a nuestra manera para utilizar la palabra de Dios como un pretexto para hacer o no hacer cosas que debiéramos o no debiéramos. Entonces tenemos que agarrarla en el contexto de la palabra para enfocarnos correctamente. Hay un hombre que se llamó John Paul Getty, quien en un tiempo fue el hombre más rico del planeta. Se había casado 3 veces e hizo una declaración fuerte. Él dijo, daría toda mi fortuna por un matrimonio feliz. Pues, mis amados, quiero decirles que el respeto mutuo es la clave de un matrimonio feliz. Las palabras claves en los versículos del 21 al 33, cuando puedan leanlo nuevamente, son respeto, amor y sumisión. Y el encabezado general de esta sección es que debemos someternos primeramente a Dios. Por reverencia a Cristo, debemos someternos los unos a los otros. Fíjense bien, por reverencia a Cristo, primeramente tenemos que someternos a Dios, todos. Aquí no hay de que primero unos y después otros, primero el varón y después la mujer, no. Tenemos que someternos todos al temor de Dios, primeramente. ¿verdad? Y después ya vendrá la sumisión, ya vendrá la obediencia, ya vendrá otro tipo de cosas. La palabra usada para sumisión es diferente de la palabra usada para obedecer. La sumisión es ceder voluntariamente, con amor, nuestra condición. Y esta es una característica hermosa. Y está claro en el encabezado general que les comento de Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el amor de Dios. Pablo espera la sumisión mutua. Aquella enseñanza supuso un concepto revolucionario para la cultura que existía en el primer siglo. En el primer siglo la mujer estaba muy relegada. No tenía voz ni voto. No tenía una condición en donde ella siquiera pudiera atreverse a levantar la voz, no de gritar, sino a simplemente expresarse cuando había varones a su alrededor. Si tenía que preguntar algo, si tenía alguna duda, tenía que esperar a que su esposo llegara a su habitación con ella sola, y era la única manera en que ella podía preguntarle algo a su esposo.
De otra manera, había consecuencias muy severas. Entonces, cuando Pablo viene y dice esto, pues es una revolución increíble para la cultura de ese tiempo. Entonces, aquí se nos muestra que el respeto es la clave para una buena relación entre los sexos, entre el varón y la mujer. No estamos en guerra, eso lo debemos de considerar. Nosotros tenemos que ver que en nuestro matrimonio no estamos en guerra. Y recuerden también algo poderoso que la palabra de Dios nos enseña, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Muchas veces nuestras discusiones de pareja, mis amados, no es entre tú y tu pareja, sino es entre tú y el hombre fuerte que se está levantando en contra de tu pareja, que viene a matar, robar y destruir. Y entonces es por eso que nosotros tenemos que echar mano de la fe y empezar a actuar con las armas que el Señor nos ha dado, que son poderosas en el Señor. No son armas carnales. Es a través de la humillación, de ponerte de rodillas y en oración y decirle, Señor, ve la realidad que estamos viviendo como pareja. Entrego en tus manos la vida de mi esposo, de mi esposa, y ayúdanos, Señor. Danos la salida de esta situación. Vamos a vencer al enemigo en común. Vamos a hacer unidad. Vamos a hacer un frente unido para verdaderamente derrotar al que sí es nuestro enemigo. No es nuestro cónyuge, no es mi esposa, no es mi esposo, no. Es el hombre fuerte que se quiere levantar en tu hogar. Y tenemos que hacer un frente común. En Cristo, mis amados hermanos, la rivalidad, la enemistad, la violencia deben ser superadas, porque ya han sido superadas. Cristo venció. Y por lo tanto, nosotros somos más que vencedores en Cristo. Entonces, el respeto a través del matrimonio eleva a cada uno de los cónyuges a una dignidad específica. Aumenta la confianza, la autovaloración, aumenta el sentido común de pareja. Y así es como debemos de actuar. Entonces, el énfasis general del pasaje está en el amor. Aunque se dirige particularmente al esposo, al varón, pues sería absurdo sugerir que el amor no es mutuo, ¿verdad? Pablo está diciendo que tanto el amor como la sumisión son mutuos. El amor es darse a sí mismo y así es como un esposo se somete. Este tipo de amor es santificante, nos hace santos delante de Dios, nos hace como Jesús, nos hace sensibles y nos sella en el matrimonio por la unión sexual. El matrimonio es en el contexto de la unión sexual en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es la más hermosa y romántica visión del sexo y el matrimonio. Dios lo creó así. Nos hizo entes sexuales, ¿no? No nos hizo como a las bacterias que son entes asexuales, que solamente se dividen entre sí mismas, ¿no? No, nosotros no podemos dividirnos para reproducirnos. Tenemos que sumarnos para reproducirnos. Entonces, Dios diseñó esta bendita manera de reproducción, pero también de placer y de satisfacción como pareja. Amén. Entonces, la esencia del matrimonio es que dos vidas, dos biografías completas y muy distintas seguramente, están tan unidas que se convierten en una sola historia. Vean qué hermoso es esto. Tú tienes tu propia biografía, tienes tu pasado, tienes tu condición de tu seno familiar del cual saliste y tu cónyuge lo mismo. Por lo tanto, son dos biografías que cuando se unen se convierten en una sola historia, porque tú y tu pareja, tú y tu esposo, tú y tu esposa, pues simplemente vienen a hacer una historia nueva. Amén. Estos versículos son unas gemas preciosas que debemos atesorar por aquello que sugieren acerca de la próxima gran fiesta, de la fiesta de fiestas, mis amados, de la fiesta más increíble que jamás se podrá ver o se haya visto
en la faz de la tierra. Y estas fiestas son las bodas del Cordero y la consumación de la unión entre Cristo y su iglesia. A esas bodas del Cordero tú y yo hemos sido invitados. Y no vamos como cualquier invitado, déjame decirte. Vamos como la novia. Y la novia que ya ha sido desposada. O sea, que ha sido pedida y dada en matrimonio. De hecho, ya se dieron las arras, que es el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros ya tenemos el sello de Cristo en el Espíritu Santo. Y por lo tanto, mis amados hermanos, vamos a llegar de una manera gloriosa. Dice la palabra de Dios que Él quiere presentarse a sí mismo a una novia sin arruga, sin mancha, sin defecto, vestida de lino fino, pura, gloriosa, mis amados. Y por eso Dios se está encargando todos los días de nutrirnos espiritualmente, de llevarnos a esos cambios radicales que tenemos que tener, de hacer esas rectificaciones de nuestra vida que tenemos que ir dando, sutiles a lo mejor, fuertes en algunos otros casos, para que tú y yo vayamos creciendo y para que un día lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. Esa es la realidad de lo que el Señor nos está hablando el día de hoy, mis amados. Por eso les decía desde el principio que hoy el Señor también prepara un manjar y por eso Dios se está encargando de que tú y yo crezcamos espiritualmente, que no nos quedemos como niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, sino que verdaderamente maduremos en el Señor y que esa madurez nos permita soportar lo que Dios va poniendo en nuestro camino para ir creciendo. Y de esa manera, un día llegar a la presencia de Dios íntegros, puros, sin mancha. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que hoy hay que pedirle algo especial. Pídele a Dios que hoy llene tu vida con el Espíritu Santo. Que hoy verdaderamente rebose tu copa para que pueda brillar la luz de Cristo de una manera en la que nos provoque, ¿verdad? Y nos lleve a agradarle a Dios, a complacer a Dios en todo lo que hagamos. Que nos ayude a aprovechar al máximo cada minuto, cada segundo que el Señor nos permite estar en esta tierra, pero con un solo objetivo, que sea para complacer a Dios. Dice la palabra de Dios que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy oro, y es mi oración personal por todos ustedes, mis amados. Que todos ustedes verdaderamente aprendan a adorar a Dios en espíritu y en verdad, complaciéndolo. Y que de esa manera, ¿verdad?, nosotros agrademos a Dios. Y que eso nos lleve a tener una vida, un estilo de vida como hijos de luz. Que nos ayude en todas nuestras relaciones a someternos unos a otros, respetándonos, amándonos, pero sobre todo, mis amados, complaciendo al Rey de Reyes. Amén. Vamos a orar. Es el tema del día de hoy.